La Asociación de Usuarios Banca, Cajas y Seguros, ADICAE, califica las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor como lo más parecido a una estafa piramidal. ADICAE advierte que las sumas ingresadas no se pueden recuperar, dado que el producto es perpetuo. Hay entre 20.000 y 40.000 afectados, sobre todo en el País Vasco, pero también en el resto de España. Para saber qué está ocurriendo con este producto financiero, tenemos a Santiago Pérez Beltrán, que es responsable de los servicios jurídicos de ADICAE. Santiago, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a ver, como siempre en estos asuntos financieros, tratamos de ser lo más didácticos posibles y me imagino que explicar esto pues no será del todo sencillo, pero para hacernos entender qué es exactamente lo que pasa con estas aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor. Bueno, ya lo hemos intentado hacer entender a muchos consumidores, así que a ver si somos didácticos para los oyentes. Bueno, yo creo que la representación más básica de estos productos, por mucho que lleven este nombre, es el de acciones preferentes, un tema que ha estado en boca de todos en los últimos meses por motivos obvios. Son bonos, aunque tengan este nombre, en el fondo son bonos, deuda emitida por las empresas, en este caso cooperativas, que no son, como todos sabemos, entidades financieras. Ujú. Esta deuda es comercializada por bancos. ¿Cuáles son sus características? Pues las mismas que las de las participaciones preferentes, son productos perpetuos o de un largo plazo de duración, en este caso son perpetuos, el dinero está atrapado salvo que se venda. La segunda particularidad es que es un producto complejo, un producto de riesgo en el que se puede perder parte de la inversión, parte del capital invertido. Y el tercer punto es que sí que paga una rentabilidad. Y la diferencia de las aportaciones financieras subordinadas Eroski de las participaciones preferentes es que siempre daban interés. Un interés muy comedido, era variable pero muy comedido, en torno al 3-4%, en el último año por ejemplo es el 3%, pero mientras que las participaciones preferentes no tenían obligación de ser pagadas ni de dar rendimientos, que esto fue precisamente lo que destapó el problema de las participaciones preferentes, cuando Sí. los afectados que pensaban que tenían un depósito les vieron cómo no les pagaban los pretendidos intereses porque no se había producido beneficios en la empresa. Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo tacháis como estafa piramidal? Claro, bien, ya no tanto porque los tratamos de estafa piramidal, que esto te lo contestaré al final de la respuesta, sino cuál es el problema, que los afectados al ir a recuperar sus ahorros, el problema estaba básicamente en la información que se daba a la hora de comercializarlo. Me explico. En ningún momento se informaba que era un producto perpetuo, sino que los afectados pensaban que lo podían rescatar. Y en efecto, en la práctica, durante muchos años, este dinero se podía rescatar tal y como les habían dicho los comerciales en 48 o 72 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se pasa de un mercado IAF, que era un mercado oscuro en el que se podía comprar, entrar y salir en base, que esto es por lo que he mencionado, que es una estafa piramidal, en base a las aportaciones, la entrada de un nuevo cliente es lo que pagaba la salida de otro. Y esto es prácticamente un negocio pseudopiramidal. Bien, cuando la CNMV detecta esto y hace pasarlo a un mercado transparente, como puede ser la bolsa, similar, un mercado secundario, en el que se cruzan la oferta y la demanda, lo que ocurre es que baja el precio un 60% y ahora estas personas tienen un producto que vale el 60% menos, es decir, han perdido el 60% de su inversión, siempre y cuando quieran rescatarlo. Si no lo rescatan, continúan con el producto y con el valor nominal, cobran los intereses, pero cuidado que si necesitan el dinero y ellos pensaban que era un capital, un plazo fijo, tienen que ponerlo a la venta en este mercado SEM y por tanto tendrían estas pérdidas. Y esto es lo que es un engaño, que no se les había advertido en ningún momento cómo obtenían la liquidez en 48 o 72 horas. Pero eso no aparecía en el contrato escrito. Para nada. Precisamente es una de las denuncias que realiza DICAE, ni el folleto de emisión, que este sí que lo realiza la propia cooperativa, Sí. Eroski y Fagor, lo registra ante la CNMV, pero sobre todo los comercializadores, pues tenemos a Caja Laboral, tenemos BBVA, tenemos Santander, bueno, muchísimas entidades financieras, igual que ha ocurrido con las preferentes, no advertían expresamente de este riesgo, sino que la frase de moda, como lo fue en las preferentes, es en 48 o 72 horas. De hecho, lo tenemos hasta manuscrito por algún director en algún documento de comercialización, tienes liquidez absoluta. Y además el capital está garantizado, es lo que se decía en algún caso. Porque si
estos afectados, y es lo que nos reconocen cuando vienen a las oficinas y a nuestros servicios de orientación al consumidor de ADICAE, les hubieran advertido el riesgo que estaban adoptando, tener su dinero perpetuo atrapado, con el riesgo de no poder recuperarlo o recuperarlo con una pérdida importante, lógicamente no hubieran depositado este dinero, porque al fin y al cabo la rentabilidad no es ni mucho menos alta. Yo me imagino que habrá denuncias ante un juzgado ya respecto a esto, ¿no? Sí, de hecho, ADICAE ya ha denunciado por este producto, ya ha interpuesto una serie de demandas, ha demandado a en torno a 51 entidades y una de ellas es BBVA, que cuando comercializó este producto. Próximamente vamos a interponer la demanda contra Caja Laboral, que sin duda a nivel de Euskadi, donde hemos estado estos días y hemos comparecido en el Parlamento Vasco, pues va a ser la más sonada y la que va a atrapar, pues como hemos mencionado, a estas 20.000 o 40.000 personas y afectados que todavía pueden unirse a estas demandas y a estas actuaciones. Aunque no perdemos todavía la esperanza de una solución extrajudicial, que es la que siempre aboga ADICAE, que podría pasar por alguna actuación en los próximos días del gobierno vasco, de la cual estaremos muy expectantes. De todas formas, en este caso Eroski, Fagor, Caja Laboral, BBVA, todos los que se hayan visto implicados en esta, de forma consciente o inconsciente, en esta estafa piramidal, ¿qué dicen? ¿Qué respuesta dan a ADICAE ahora mismo? No, pues lo que intentan hacer valer. Nosotros informamos correctamente, el folleto de emisión es claro, a pesar de que no se informa bien de la perpetuidad, ni se informa de los riesgos y demás. Intentan llevarlo sobre todo al terreno de pues que el perfil, el consumidor lo sabía perfectamente, tenía alguna inversión en bolsa, tenía alguna cosilla. Entonces, para intentar enmarañar y no reconocer que es un problema global. Es un problema global basado en la defectuosa información y en que se ha producido una contratación en masa. Lo que intentan evitar es que decir que se ha producido una contratación en masa y llevarlo al caso concreto o a casos sangrantes, que por supuesto en ADICAE defendemos que se solucionen, pero que no son ni mucho menos la fuente del problema, sino que los casos de la huella dactilar, de la contratación a un minusválido, etcétera, etcétera, que son graves y sangrantes, pero si es que estos deberían ser respuestos por propia justicia material. El problema real está en ahorradores que han depositado todos los ahorros de toda su vida, 20.000, 30.000 euros, incluso en el caso de Eroski, pues menos, 10.000, tenemos casos de 3.000, bueno, de todo tipo de cantidades, todos los ahorros de su vida en algunos casos depositados en este producto en base a una mala información. O sea que desde ese punto de vista, de momento la reacción que tienen las partes implicadas es parecida a la que en un principio tuvieron las entidades financieras con las preferentes. Sí, por supuesto. De hecho, ni Eroski, igual que alguna entidad, ha intentado algún acercamiento con ADICAE, ver si había alguna posibilidad de arreglo, etcétera, etcétera. En este caso, Eroski y Fagor, de momento, no se han dirigido a nosotros, a pesar de que tenemos uno de los núcleos más importantes de representación de afectados y además hemos acreditado como Asociación de Consumidores nuestra disponibilidad para en cualquier momento buscar una resolución extrajudicial, porque por desgracia los plazos y la situación de la justicia en nuestro país no es la mejor precisamente como para emprender procedimientos judiciales. Pero incluso recuerdo hace unos meses que presentamos una demanda a varias entidades, en total 53 demandas de conciliación para avisar a las entidades que queríamos, que teníamos este problema encima de la mesa y que queríamos buscar una solución. De todas formas, Santiago, y para tranquilidad de quienes estén escuchando y estén implicados, sus familiares o amigos estén implicados en una posible estafa piramidal como esta, cuando se llega a un acuerdo extrajudicial en casos como estos, ¿el afectado tiene alguna posibilidad de recuperar el 100% de lo que ha aportado? Bueno, nosotros en ADICAE siempre apostamos por la devolución íntegra de por lo menos el capital invertido, por lo menos. Tener en cuenta que aquí también entran los intereses percibidos, es un producto a lo mejor comercializado hace 10 años, los intereses no son muy altos, pero también tenerlo en cuenta a la hora de la solución y los afectados, pues si pierden una pequeña cantidad, pues recuperan un 5%, valoran los intereses, quiero decir que hay que valorar también la incertidumbre de no acudir a un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Los afectados en esto, a pesar de la imagen que a veces intentan vender las entidades financieras, son bastante razonables y dicen, bueno, si es que el problema es que ya no puedo disponer, pues claro, estamos hablando de cifras, en el caso de Eroski y Caja Laboral, que en este momento, de Fagor, que se pierde un 60%. O sea, es que estamos convencidos que afectados, por ejemplo, y es una de las soluciones que hemos propuesto, que un canje por un producto similar
pero que tuviera plazo, que por lo menos garantizara al consumidor que en 5 años va a recuperar su dinero. Sí. Por ejemplo, es una de las soluciones que dimos en nuestra comparecencia en el Parlamento. Pues muchos afectados nos dicen, bueno, pues no es lo ideal porque no tengo el dinero de forma inmediata, pero me serviría. Es decir, las soluciones en este caso son abiertas, son flexibles, estamos dispuestos a hablarlas. En ADICAE conocemos la materia financiera y las soluciones que pueden adoptar las entidades, que también, tanto financieras como no, están en unos momentos de dificultad, pero pasa por intentar dar una solución global y no individual, como por ejemplo se ha llegado con los arbitrajes orientados de Bankia, Caixa Galicia, etcétera, Sí. etcétera, que son soluciones a dedo y puntuales que no solucionan para nada el problema a los, insisto, cientos de miles de afectados por todos estos productos de renta fija. Santiago, la última. En el caso de no haber un acuerdo extrajudicial, en el caso de que el gobierno vasco no tome una postura satisfactoria o bueno, no se llegue a algún acuerdo realmente, un juzgado puede caer sobre los que supuestamente han actuado, no sé si de mala fe, pero desde luego están estafando a los clientes. Bueno, para eso están los juzgados, ¿no? Para alcanzar este tipo de soluciones, pero Quizás voy a he profundizar. hecho mal la pregunta, Santiago. Lo que quiero decir es, hay visos reales de que casi con toda certidumbre un juzgado se pondría del lado de los afectados. Bien, es una muy buena pregunta y voy a intentar contestarte con concreción, porque lo merece. Desde luego que además la respuesta rotundamente sí, porque además ya lo están haciendo, es decir, ya estamos empezando a conocer las primeras sentencias de consumidores que han depositado sus ahorros y demuestran que es un producto excesivamente complejo para la que era su situación patrimonial en ese momento. Es decir, pues yo tenía un depósito y de repente aparece todo mi dinero en un producto súper complejo, perpetuo, etcétera, etcétera. Y esto los tribunales lo están estimando, porque además los contratos no son claros, son leoninos, las entidades se blindaban completamente poniendo unas cláusulas que los tribunales pues están desechando, es decir, la típica cláusula en los contratos de sé, conozco y soy conocedor de todos los tal, me han dado todos los folletos informativos, etcétera, etcétera, pues empiezan a no colar en los tribunales de justicia. Otra cosa es encontrar una solución global para todos, que no sea el uno a uno, porque en el fondo el divide y vencerás que siempre ha aplicado la banca, si se lleva a los tribunales, y esta es una estrategia que está alentada también por despachos de abogados, ¿no? Es decir, vamos todos los afectados uno a uno al juzgado, esto lo que hace es que los fraudes masivos no encuentren nunca una satisfacción completa, porque de un fraude de cientos de miles de personas, imaginemos que vayan al juzgado 10.000, pues realmente no se está solucionando el problema. ADICAE apuesta, es decir, sí que es posible encontrar resoluciones favorables, y ADICAE además, como asociación de consumidores más representativa, opta, porque puede hacerlo por ley, por una vía que es acción colectiva, que intenta evitar que se vendan estos productos de nuevo y además resarcir a los consumidores incluidos en sus demandas de forma agrupada de estas malas prácticas, pero para ello el tribunal efectivamente tiene que apreciar que ha habido unas malas prácticas generalizadas, que es la diferencia de la apuesta judicial que hace ADICAE respecto a los abogados individuales. Pues esta es la denuncia que ADICAE ha puesto encima de la mesa, afectados de aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor en algo que podría ser una estafa piramidal y a la que habría que llegar a un acuerdo, primero intentarlo extrajudicialmente y después veremos a ver también, por supuesto, qué dice el gobierno vasco al respecto, puesto que son dos empresas muy importantes del ámbito vasco y si no, pues utilizar los tribunales de justicia que para eso están, que quienes se hayan sentido engañados, quienes se hayan sentido estafados puedan reclamar sus derechos. Tenemos que agradecer a Santiago Pérez Beltrán, que es responsable de los servicios jurídicos de ADICAE, que se haya puesto el teléfono con la noche de COPE. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.